La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está enfrentando uno de los momentos más turbulentos de su administración al frente de la capital del país, pues los recientes problemas del metro, aunados a casos mediáticos en materia de seguridad y género, intentan manchar su administración y especialmente su plan para encaminarse rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Un caldo de cultivo perfecto para los grupos opositores a la mandataria morenista, específicamente los provenientes del PAN, quienes también intensificaron sus trabajos para señalar las problemáticas de la CDMX, los planes de la jefa de gobierno para buscar la presidencia y, de paso, comenzar a mostrar su músculo ante la ciudadanía para buscar la jefatura de gobierno el próximo año. De las 9 alcaldesas y alcaldes opositores a la morenista, 3 han sido los más mediáticos y que abiertamente han declarado su total descontento hacia la jefa de gobierno. Y de paso han alzado la mano para sucederle en el cargo, como han sido Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc, Lía Limón en Álvaro Obregón y Santiago Taboada en la Benito Juárez. Sin embargo, estas fricciones se volvieron más fuertes y violentas desde el último choque de la línea 3 del metro de hace un mes, el cual, recordemos, dejó a una joven fallecida y que generó una ola de críticas sobre los recursos que dirige la jefatura de gobierno para su mantenimiento. Motivos suficientes que las alcaldesas y alcaldes opositores a la morenista tomaron para criticar su gobierno. La jefatura capitalina no se iba a quedar de brazos cruzados, pues el 27 de enero granaderos hicieron un fuerte operativo dentro de las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, donde localizaron diversos paquetes con folletos en contra de la jefa de gobierno, lo cual provocó una arenga por parte de Cuevas, quien tampoco tiene muy buena percepción ante la ciudadanía. Mientras que este viernes, en la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por la panista Lía Limón, fueron localizadas diversas pintas en contra de la jefa de gobierno, donde la culpan por ser la responsable por las muertes que han ocurrido en el metro. Pintas que, curiosamente, fueron viralizadas por grupos y comunicadores cercanos al bloque opositor. La jefa de gobierno insiste en que estos ataques provienen de los grupos opositores a su administración y mientras tanto aún continúa trabajando para impulsar su imagen y así buscar la presidencia de este país. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo surgió el quiebre entre la jefa de gobierno y los alcaldes de oposición. ¿Es factible que la capital del país sea arrebatada por la derecha? Y sobre todo, ¿qué ganan los ciudadanos con estos conflictos? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender qué está pasando en la capital y cómo están moviendo sus fichas la alianza opositora PAN-PRI-PRD, platicamos con Gustavo Sánchez, editor de política en La Lista. Hola Gustavo, bienvenido nuevamente aquí a Tribu Política. En 2021 vimos cómo Morena perdió alcaldías mientras la alianza ganaba bastante fuerza. Ahora, después de los constantes incidentes en el metro, tenemos una oposición en el discurso muy empoderada. ¿Ante qué escenario estamos parados? Estamos en un escenario donde Morena se enfrenta a una oposición que ha logrado articularse mejor en la Ciudad de México que en otros estados. Actualmente la alianza Va por México, que conforma el PRI, el PAN y el PRD, solo ha tenido éxito en estados como Durango, Aguascalientes y en el caso de la Ciudad de México no hay, a pesar de que lo han intentado en alrededor de 20 estados, no hay casos de éxito como estos. Y en el caso de la ciudad es muy peculiar porque en 2021 no solo ganaron diputados y no solo ganaron las diputaciones, sino que arrebataron a Morena alcaldías importantes como la Cuauhtémoc. Y la Cuauhtémoc se ha vuelto tan importante al grado de que pues detonó un conflicto ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal por el apoyo que se dio o el presunto apoyo que se dio a Sandra Cuevas, quien fue postulada curiosamente por el PRD y apoyada por el PRI y por el PAN. Ante lo que estamos es ante un bloque que se ha conformado de intereses en común entre alcaldes como Sandra Cuevas, alcaldes como
el de Benito Juárez, Santiago Taboada, el de Miguel Hidalgo, estas 9 alcaldías que se han constituido, pero que no han terminado por conformar el bloque como tal, porque pues hay alcaldes que no quieren quedar mal con la jefa de gobierno, como el de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, pero a final de cuentas sí conforman, si no una mayoría, porque son 9, pues sí al menos la mitad de las alcaldías están en manos de la oposición, porque vamos a descontar a Adrián Rubalcaba que a veces quiere quedar bien con la jefa de gobierno. Fuera de él son 8 alcaldías más y ya si lo contamos a él, pues son las 9 de 16. Entonces están enfrentando 2 bloques por la Ciudad de México y los vamos a ver más claramente el próximo año. Bueno, este año, a finales de este año, vamos a ver ya que se empiezan a definir. La información que tengo es que el PAN va a apoyar a Santiago Taboada, el alcalde de la Benito Juárez, quien ya ha levantado la mano. También hay otros aspirantes como Xóchitl Gálvez, pero en el caso de Xóchitl ha reconocido que no la va a apoyar la dirigencia, que es lo importante, que la apoye la dirigencia. Y hay que recordar que en el acuerdo que hizo el PAN, el PRI y el PRD, pues el PAN sería quien defina al candidato o candidata a la jefatura de gobierno y a la presidencia de la República. Entonces, pues el próximo año o a finales de yo creo que más bien a finales de vamos a ver totalmente definido este bloque que va a apoyar a alguien. En este caso yo tengo información de que va a ser Santiago Taboada, pero sabemos que en la política todo es cambiante y pues a final de cuentas este bloque va a elegir a su representante y este representante cuenta pues con el apoyo de importantes alcaldías como la Cuauhtémoc para enfrentarse electoralmente a Morena el próximo año. Hace unas semanas, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, las senadoras, estaban planteando la posibilidad de que se decidiera él o la candidata en la Ciudad de México por encuesta como lo hace Morena, ¿no? ¿Qué sabemos del método de elección para designar a quien irá por la jefatura de gobierno dentro del PAN? Sí, el método de la encuesta lo ha usado sobre todo Morena para definir a sus candidatos. Esta petición la hizo Xóchitl Gálvez porque sabe que cuenta con positivos. Si se pregunta a la población, la pueden reconocer a ella porque ella viene desde el sexenio de Fox, su popularidad o su grado de conocimiento. En ese sentido, pueden mencionarla igual o más que al alcalde de Benito Juárez. Por eso es que está pidiendo una encuesta. Pero lo cierto es que no es lo único en lo que se basan para elegir a un candidato. Hay que ver el caso del Estado de México, donde se eligió una candidata básicamente porque tenía el beneplácito o el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo. Y por ejemplo en Coahuila también pasó lo mismo. El candidato de la alianza se eligió porque tenía el beneplácito del gobernador Miguel Riquelme. Acá en el caso del Estado de México no va a ser que tenga el beneplácito de un gobernador porque no cuentan con la jefatura de gobierno. La alianza va por México, pero sí cuentan con alcaldes que van a palomear. En este caso, los 9 alcaldes o los 8 alcaldes, depende cómo quede constituido este bloque contra Morena, van a palomear y las dirigencias. Entonces, no solo es la popularidad, si bien sí la van a tomar en cuenta, sino que también que cuente pues con el respaldo de dirigencia y de los alcaldes que conforman este bloque contra Morena. En este caso, pues está muy perfilado el apoyo al alcalde de Benito Juárez porque cuenta con el apoyo de alcaldes como Sandra Cuevas, alcaldes como Lía Limón, el Álvaro Obregón, que tienen un importante poder de convocatoria y de movilización. Entonces, pues ya se verá si las dirigencias ceden ante esta petición, que sí podría servir pues para que tengan más posibilidades. En el caso de Xóchitl Gálvez, de Kenia López pues es menos conocida, pero si se abre podrían tener posibilidades. Si no se abre, pues parece cantado que se van a apoyar entre los alcaldes para perfilar a Santiago Taboada de la Benito Juárez. Son perfiles súper distintos. Xóchitl Gálvez es súper vocal, es muy del performance. La vimos hace poco disfrazarse de dinosaurio en el Senado, esta semana pidiendo derecho de réplica en las mañaneras. Y Santiago Taboada es mucho más discreto, rara vez habla en medios, es muy serio. Sí, son perfiles distintos, lo ven como más serio.
Si bien podemos recordar los perfiles que ha postulado el PRI y el PAN, pues han sido perfiles, recordemos por ejemplo a Beatriz Paredes, han sido perfiles muy serios. En el caso del PAN no tanto, porque por ejemplo al ver que no tenía mayores posibilidades, recordarás que postuló a Isabel Miranda de Wallace en una ocasión. En esta ocasión lo que se ve es que van a optar por un perfil serio como el de Santiago Taboada, más moderado, y que podría empezar a tener más presencia en medios justamente si es que se abre este proceso, pues ahí será cuando buscaría tener más presencia mediática Santiago Taboada. Xóchitl Gálvez es muy mediática, está prácticamente cada semana, ya hasta hacen memes, ¿no? De que ya presentó una denuncia contra cualquier cosa, ¿no? Porque presenta denuncias frecuentemente y ahora pues le hacen hasta memes de que presenta una denuncia por X cosa. Y ahorita está el tema en febrero precisamente de que van a resolverse si le conceden derecho de réplica o no en las mañaneras. Está la audiencia a finales de febrero, entonces pues ella siempre ha sido mediática y si a final de cuentas no le dan una... Ella me dijo en una entrevista que si no le dan la candidatura, va a apoyar a quien le otorgue la candidatura, va por México, porque a final de cuentas lo que busca este bloque muy claramente es desterrar a Morena, ya no digamos del país, pues ha logrado un avance importante, pero en la Ciudad de México, pues al haberle arrebatado o al robarle, por así decir, 9 alcaldías, pues está muy vulnerable Morena a lo que pueda hacer este bloque en conjunto. El quiebre entre la jefa de gobierno y gran parte de los alcaldes opositores a Morena existió después de las elecciones locales de junio del 2021, cuando 9 de las 16 localidades capitalinas fueron ganadas por la coalición PRI-PAN-PRD. Estos resultados se dieron semanas después del accidente de la línea 12 del metro, el cual provocó la muerte de 26 personas, algo que para muchos expertos fue un voto de castigo en contra del gobierno morenista. Días después de las elecciones, los mandatarios opositores crearon la Unión de Alcaldías de la CDMX, la UNA-CDMX, para buscar defender sus prioridades locales y crear un diálogo con la jefatura de gobierno, aunque terminó polarizando más el panorama y comenzaron los choques que terminaron con la presunta persecución política de la jefa de gobierno contra ellos, como según acusaban. En junio, el Tribunal de Justicia Administrativa Local inhabilitó a Sandra Cuevas, esto por el uso excesivo de sus funciones tras ser denunciada por policías capitalinos por discriminación, robo calificado y abuso de autoridad, luego de que fueran resguardados por su gobierno en un deportivo de la Cuauhtémoc, y aunque posteriormente pidió disculpas a los agentes, terminó absuelta de cargos. Mientras que en septiembre, el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, clausuró una sucursal de la taquería Don Eraqui, esto en la colonia Escandón, por presuntas irregularidades en el uso de suelo. El restaurante, que es propiedad de la familia del alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, provocó que su propio padre, Daniel Tabe, amenazara con un cuchillo a un inspector de esa dependencia capitalina mientras realizaba el cierre. 3 meses después, la Fiscalía Capitalina giró una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez, el panista Cristian von Roerich, socio y amigo de su actual sucesor Santiago Taboada. Esto por su relación con el denominado cártel inmobiliario, que pone en jaque a muchos personajes del blanquiazul por presuntas corruptelas en bienes raíces de esa demarcación. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Gustavo Sánchez, editor de política de La Lista. Gustavo, en 2021 vimos un avance importante en la elección y estos meses estamos viendo cómo los accidentes del metro se han vuelto la bandera de los alcaldes de oposición. Vimos a Xóchitl Gálvez, a Lía Limón dando entrevistas, vimos a Santiago Taboada, a Sandra Cuevas haciendo videos para sus redes sociales. ¿Cómo entra este tema en el panorama del que venimos platicando? Así como a nivel nacional la oposición encontró un tema en común, que es la defensa del INE, en la Ciudad de México la oposición encontró otro tema en común para poder, no quisiera decir golpear, sino más bien para poder confrontar a Morena o a la jefa de gobierno, y es el metro. ¿Por qué? Porque en el metro se transportan no solo una gran cantidad de capitalinos, sino una gran cantidad de votantes de Morena, precisamente muchos son votantes de Morena o muchos son votantes capitalinos. Entonces, pues le encontraron un tema en común para poder confrontar las aspiraciones presidenciales
o las aspiraciones de Morena de seguir gobernando la Ciudad de México. Entonces, este tema va a seguir, no solo porque el metro en efecto presenta fallas que no podemos negar, al menos los ciudadanos que lo usamos o los periodistas que lo vemos, no podemos negar que el metro presenta fallas, sí. Ya no nos vamos a meter que si son atípicas, que si son típicas, pero de que presenta fallas y de que necesita mantenimiento es un hecho. Entonces, al haber encontrado la oposición este nicho, por así decirlo, de un tema en común con el cual confrontar las aspiraciones de la jefatura de gobierno o las aspiraciones de Morena de seguir en la jefatura de gobierno, pues lo que van a hacer es seguir en la reiteración de los temas. O sea, cada vez que haya un incidente en el metro, van a volver. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de Barranca del Muerto, cuando hubo un incidente reciente, la primera en llegar o de las primeras en llegar fue la alcaldesa Lía Limón, ¿no? Entonces los alcaldes van a subirse o van a agarrar este tema como propio, van a hacer lo suyo, van a tomarlo de bandera para señalar que es culpa de Morena, que ellos harían otra cosa si estuvieran en la jefatura de gobierno. Ojalá veamos pronto un plan y no solo estos señalamientos cruzados de que se buscan culpar solo a un partido, cuando, pues en efecto, lo que ellos dicen es quien ha gobernado la Ciudad de México ha sido Morena. Pero hay que recordar también que, por ejemplo, el sexenio pasado estuvo Miguel Ángel Mancera, hoy en el PRD, y ese mismo PRD está señalando por vía Sandra Cuevas a la izquierda o está señalando a Morena por algo que a final de cuentas toca a todos los partidos. El PRI, por ejemplo, que señala mucho el tema del metro, ellos tenían en su sede un espectacular o un cuadro que decía: nosotros construimos 11 de las 12 líneas del metro, y esto cuando se había caído la línea 12. Entonces ahora yo supongo que ese cuadro ya lo escondieron o ya no lo van a mostrar, porque lo que estamos viendo es que hay fallas recurrentes. Claro, ellos pueden decir: nosotros lo inauguramos hace 30, 20 años, y pues ya el tema ya corresponde a las administraciones recientes. Entonces, mientras vemos cómo se echan la bolita, lo cierto es que la oposición ya encontró un tema en común para confrontar a Morena, más allá de todo lo que puede señalar en otros rubros. Aquí el metro va a ser el tema donde todo el año vamos a estar viendo pues señalamientos. Por eso es que la jefa de gobierno y el presidente López Obrador deciden meter a la Guardia Nacional para tener ahí pues más agentes que le reporten en directo, y no solo el tema del sindicato del metro, que sabemos que es adverso a Morena también. Y por el otro lado hemos visto que en cuanto a la justicia no se ha dudado en usarla en contra de los alcaldes de la oposición. Ahí tenemos a Sandra Cuevas, que ya tuvo 2 procesos judiciales, y bueno, la reciente auditoría sorpresa donde se encontraron los famosos volantes anti-Sheinbaum, el cual derivó en un despliegue policial grande en la alcaldía Cuauhtémoc. Y también hemos visto esta persecución a presuntos miembros del cártel inmobiliario, que son exalcaldes o exdelegados políticos muy cercanos a Santiago Taboada. ¿Qué podemos esperar sobre este tema, Gustavo? Sí, así como la oposición no va a soltar el tema del metro, en el caso de Morena tiene un tema con el cual señalar pues a los alcaldes del PAN, y en específico lanzarse contra la alcaldía Benito Juárez y sus antecesores. En cuanto Morena identifique que sí va a ser Santiago Taboada el representante o el candidato de la oposición en la Ciudad de México, pues seguramente se acelerarán las investigaciones y habrá más resultados en cuanto al tema del cártel inmobiliario, que no han soltado. O sea, han pasado varios meses y hemos visto que se han estado girando vinculaciones a proceso, órdenes de aprehensión. Entonces veremos, pues sin duda, revivirse este asunto del cártel inmobiliario, que ubican en varias alcaldías, pero específicamente en Benito Juárez. Así como veremos, por un lado, cómo usan el tema del metro, por otro lado, pues veremos a Morena y a la jefatura de gobierno pues remarcando el tema del cártel inmobiliario, que sí hay, así como en el metro decimos que indudablemente hay fallas, en el caso del cártel inmobiliario indudablemente hay corrupción. Entonces pues veremos a los partidos usando estos temas que tienen algo de cierto. O sea, partimos de que sí hay corrupción en un caso, y en el otro también seguramente hay corrupción por el tema de dónde se ha ido todo el dinero en tantos años, pero los partidos usan estos temas para golpearse mutuamente, y así también van a usar la justicia, en este caso, pues la Fiscalía Capitalina, la Fiscalía
General de Justicia también será usada para estos temas. Ya lo vimos en el caso del metro, cómo ha salido a defender, ¿no? A señalar que se trata de incidentes atípicos, de que hay la mano del hombre, le han llamado ellos. Entonces, pues vamos a ver cómo usan de los dos lados ambos temas para confrontarse mutuamente de aquí a las elecciones, Valeria. Y de parte de Morena, ¿quiénes se han perfilado? Actualmente se han perfilado 3 nombres, sobre todo en las encuestas que se realizan, las que realiza específicamente El Financiero ha mencionado a 3 personajes. Una es la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien ya ha sido alcaldesa en 3 ocasiones de esta alcaldía y pues tiene un nivel de conocimiento importante y una personalidad pues que podría llamar la atención de los capitalinos para gobernar en la Ciudad de México. Otro es el caso del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien, aunque ha dicho que no, ya sabemos que los políticos muchas veces dicen que no y la verdad es que sí aspiran a un cargo superior. En este caso, pues Omar García Harfuch ha dicho que no, pero sus acciones y su mismo equipo trabajan como si se tratara de un aspirante a un cargo superior. Ya no estamos hablando de temas de seguridad. Hay que recordar que la Ciudad de México ya tuvo a un personaje que saltó, como en el caso de Miguel Ángel Mancera, de la Procuraduría de Justicia a la jefatura de gobierno. Entonces, yo creo que en el caso de Omar García Harfuch es muy similar a lo que ya vimos con Mancera, que intenta dar este salto de, pues, en este caso, de la institución de seguridad principal de la Ciudad de México a la jefatura de gobierno. Y tenemos un tercer perfil que la verdad es que no es que la gente lo esté pidiendo, sino más bien fue colocado ahí por el poder que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a la hora de ver perfiles, y ahí se ha ido introduciendo el perfil de Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, que está como una opción u otra opción más para la jefatura de gobierno. Y pues bueno, aspirantes de Morena, pues hay muchos. Está Martí Batres, ¿no? Quien siempre ha aspirado a tener un cargo superior, y así podríamos enumerar más, pero digamos que actualmente en estos 3 o 4, bueno, si contamos a Martí 4, en estos 3 perfiles se podría decidir al próximo jefe o jefa de gobierno. La verdad es que Morena en sus alcaldes no tiene tantas opciones. Si revisamos sus alcaldes, está Francisco Chigil, que está marcado por el tema del News Divine, está Raúl Armando Quintero, está también Judith Vanegas, está Araceli Berenice, está Evelyn Parra y está José Carlos Acosta. Son alcaldes que solo son conocidos en sus demarcaciones, o sea, básicamente. Y de todos, la alcaldesa más popular pues es Clara Brugada, quien podría dar el salto a la jefatura de gobierno si es que cuenta con la venia de Palacio Nacional. Los resultados de las elecciones locales en 2021 fueron vitales para que la oposición busque la jefatura de gobierno el próximo año. Un reto que, fuera de lo político, sería un verdadero giro tras un cuarto de siglo de gobiernos de izquierda que han marcado a la capital del país. Los alcaldes opositores a Morena saben muy bien esto, y en caso de que busquen por primera vez en su historia gobernar la capital del país por voto ciudadano, que recordemos que antes de 1996 los capitalinos no votábamos libremente por nuestro mandatario, tendrán que ser con una estrategia seria para una transición de ideales. Sin embargo, los conflictos internos entre esos partidos podrían ser un gran obstáculo para que sucediera esto. En octubre del año pasado, grupos cercanos a Santiago Taboada reventaron una asamblea del PAN en Xochimilco, luego de quedar inconformes en los resultados de la dirigencia local panista de esa alcaldía. Mientras ocurre este choque entre la jefa de gobierno y los alcaldes de oposición, en Morena van de poco a poco sonando algunas figuras que buscan suceder a Sheinbaum, como Rosa Isela Rodríguez, Omar García Harfuch, Clara Brugada y Martí Batres. Seguramente en las próximas semanas escucharemos los nombres de ambos bandos que estén interesados en gobernar la economía más grande de nuestro país. Seguiremos informando. Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a Gustavo Sánchez en Twitter como @GustavoSamB, y puedes volver a escuchar nuestros episodios Ciudad de México, un viraje a la derecha, y los escándalos de Sandra Cuevas. Sobre las presuntas corruptelas del PAN en materia de bienes raíces, también tenemos el episodio ¿Realmente existe el cártel inmobiliario? Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.